Como en este caso vemos algunos ejemplos como las manecillas de reloj, ¿sí? El aspat, en este caso, de un ventilador, ¿sí? Los motores eléctricos, todo lo que corresponde a movimiento en forma circular, ¿verdad? Tenemos también en cuenta las trayectorias, en este caso de los planetas, que lo hacen en forma elíptica, y obviamente también se percibe el movimiento circular de cada, en este caso, de cada planeta, ¿verdad? Este movimiento circular se refiere a que el objeto recorre, en este caso, arcos iguales en tiempos iguales. El movimiento de la velocidad, en este caso, va a ser constante. En el movimiento circular uniforme, la velocidad va a ser constante con respecto a este tema que estamos hablando. Tenemos aquí las diferentes fórmulas con respecto o con relación al tema. ¿Sí? Vamos a explicar cada una de esas fórmulas. ¿Sí? Tenemos la fórmula de la F minúscula, significa frecuencia. Esta fórmula significa frecuencia. ¿Sí? Aquí la estamos viendo con su nombre propio, frecuencia. La unidad fundamental de la frecuencia es Hz y su magnitud es la F, que quiere decir la sigla, en este caso, de la frecuencia. ¿Sí? Y además tenemos en la fórmula N y T. ¿Qué significa N y T? N significa número de revoluciones o número de vueltas. ¿Sí? Número de vueltas o número de revoluciones o número de revoluciones. REV significa revoluciones o número de revoluciones, ¿verdad? Y T significa tiempo, ¿sí? El que ya hemos aprendido siempre, tiempo. La T minúscula significa tiempo, porque si nos damos cuenta también está la T mayúscula, ¿verdad? Esta T mayúscula que está aquí en esta fórmula, porque hay dos fórmulas en este caso de frecuencia, significa periodo. La T mayúscula significa periodo. ¿Sí? Periodo. ¿Verdad? Periodo. La T mayúscula significa periodo, ¿sí? Y siempre el periodo va a estar también en segundos, ¿sí? El periodo también va a estar dado en segundos como el tiempo, ¿verdad? El tiempo está dado en segundos. ¿Sí? Esta sigla, ¿sí? O este símbolo significa, en este caso, no es W, sino el símbolo es omega. Esta está escrito según el alfabeto griego, omega. Omega, en este caso, en el movimiento circular, significa velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular, la unidad fundamental es el radián o el radianes sobre segundos, ¿verdad? El radián sobre segundos. Esa es la unidad fundamental de la velocidad angular, radianes sobre segundos. Y si nos damos cuenta, aquí hay dos fórmulas, una con respecto al periodo y otro con respecto a la frecuencia. Aquí tenemos dos fórmulas. Esta es la primera fórmula, ¿sí? Y acá tenemos la segunda fórmula. Este con respecto al periodo y este con respecto a la frecuencia. Aquí también tenemos la velocidad tangencial, ¿sí? VT significa velocidad tangencial, como lo indica el nombre aquí. ¿Sí? La unidad fundamental, en este caso, está dada por el metro sobre segundos, ¿sí? Y la velocidad tangencial está dada por el producto entre la velocidad angular y el radio. R mayúscula significa radio. En otros libros ubican R minúscula, pero la expresión es la misma, significa radio. Y el radio, ¿sí? Y el radio siempre va a estar dado en metros. Y el radio siempre va a estar dado en metros, ¿verdad? Esto con relación a la velocidad tangencial. Tenemos aquí AC, que significa aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta, ¿sí? Está dado por las unidades fundamentales metros sobre segundos al cuadrado,
¿sí? Se designa con AC, que significa aceleración centrípeta, y asimismo tenemos dos fórmulas. Uno con respecto a la velocidad tangencial, ¿sí? Uno con respecto a la velocidad tangencial y otro con respecto a la velocidad angular, ¿verdad? Tenemos dos fórmulas. Velocidad tangencial al cuadrado sobre radio o velocidad angular al cuadrado por R. Dos fórmulas tenemos con respecto a la aceleración centrípeta. Vamos con este símbolo llamado teta. Este símbolo se llama teta, ¿sí? También nombrado, teta significa en el alfabeto griego, y en movimiento circular significa ángulo descrito. El ángulo descrito siempre va a estar dado en ¿qué? En radianes. RAD significa radianes, siempre en radianes, ¿verdad? Y para calcular teta es el producto entre la velocidad angular y el tiempo transcurrido, ¿verdad? Y por último, la última fórmula, tenemos la S, que significa obviamente el espacio que recorre con respecto a la trayectoria curvilínea o circular. El espacio S va a estar dado por la unidad fundamental M, que significa metros. Y S lo encontramos a partir del producto entre si teta, que viene a ser el ángulo descrito, y el radio, en este caso, de la curva con respecto, en este caso en metros, ¿verdad? El radio, ¿sí? Y ese es el análisis con relación, ¿sí? A las fórmulas del movimiento circular uniforme. Si hay alguna duda con relación a lo explicado, por favor, me indican. ¿O está todo entendido hasta aquí? Ok, muy bien. Paul, ¿deseas hablar? No, profesor, me olvidó bajar la mano. Ok. Bueno, para obviamente ver en este caso o trabajar con las fórmulas, vamos a realizar un ejemplo. Fernanda Calderón me va a indicar en este caso, me va a leer lo que concierne al problema. Activa tu audio, Fernanda. Hola, Fernanda, muy buenas tardes. Perdón, buenos días. Buenos días. Sí. Ya, dice, un punto describe una trayectoria circular de 30 centímetros de radio, tardando 3.52 segundos en dar dar 5 vueltas. Ya. Calcular. Allá, calcular la velocidad angular en radio sobre segundo. B, el periodo y la frecuencia del movimiento. C, el ángulo girado a cabo de 0.85 segundos de movimiento. Y D, la aceleración centrípeta. Bueno, Fernanda, me vas a ayudar a extraer la fórmula, los datos, Fernanda. Activa tu audio nuevamente. Ya. Ahora, te indico, Fernanda, al leer el problema me dan los siguientes datos. Me da este dato, me da este dato y me indica también este dato, ¿verdad? Ahora, ¿qué dato es cada uno de ellos? ¿Verdad? ¿Qué son los 30 centímetros? No es la velocidad, Ya me está indicando aquí 30 centímetros de radio. Exactamente, entonces ya sé que el radio es igual 30 centímetros, ¿verdad? El siguiente dato, ¿qué dice? 3.52 segundos en dar vueltas, ese es el tiempo. El tiempo, muy bien, el tiempo es minúscula, ¿verdad? Porque hay tiempo y periodo. 3,52 segundos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué quiere decir 5 vueltas? El periodo. No, ya indiqué aquí. ¿Qué era n? ¿Las vueltas o las revoluciones? O sea, es el valor de n. ¿Sí? N viene a ser, en este caso, las vueltas o las revoluciones, que viene a ser lo mismo.
¿Cuántas vueltas dio? 5 en este caso. 5 revoluciones o 5 vueltas, que es lo mismo. ¿Sí, Fernanda? Sí. Ok. Entonces, vamos con los que nos piden encontrar. Calcular, ¿qué dice? Literal A, la velocidad angular. ¿Qué letra sería? Velocidad angular. ¿Qué dice aquí? Velocidad angular es la W, que indicamos en álgebra, ¿verdad? En el alfabeto. W. Entonces, eso es lo que me pide encontrar. La velocidad angular, que es como la W, pero no es la W, ¿verdad? El siguiente dato, ¿cuál sería? O lo siguiente que me piden calcular. Periodo y frecuencia, ¿verdad? El periodo está dado por la letra T, mayúscula en este caso, y la frecuencia también, ¿verdad? Y la frecuencia con la letra F. También es una incógnita. Literal C. El literal C me está indicando el ángulo girado. Como me piden el ángulo, sabemos que el ángulo descrito es teta. Significa ángulo descrito o ángulo girado, que es lo mismo. Teta. Eso es lo que me pide calcular el literal C. El ángulo descrito, si me piden, es una incógnita, pero me piden el ángulo con respecto a un tiempo de 0,85 segundos. Me piden el ángulo con respecto a este tiempo. 0,85 segundos. Ese sería el tiempo, ¿verdad? Y por último, según el problema, por último, me piden su aceleración centrípeta. ¿Qué significa AC? ¿Verdad? AC significa, en este caso, aceleración centrípeta. Siempre en todo problema de física, como lo hicimos con relación a otros temas, siempre debo de extraer sus datos. Siempre para su mejor estudio y entendimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo primordial. Entonces, ya he extraído los datos y algo muy importante. En los datos conocidos deben estar los datos ideales, los datos fundamentales, perdón, las unidades fundamentales. Por ejemplo, si yo les indiqué aquí que el radio siempre debe estar en metros, el periodo y el tiempo en segundos, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta aquí, el radio está en centímetros. Como el radio está en centímetros, lo tengo que convertir multiplicando por una unidad de conversión que yo ya enseñé. ¿Sí? ¿Qué debo de hacer aquí? ¿Cuál sería la unidad de conversión que debo de utilizar para convertir de centímetros a metros? ¿Cuál lo quiere indicar? ¿Alguien que ayude? ¿Cómo podemos convertir de centímetros a metros? Sebastián Romero. Arriba en la parte superior de la fracción colocamos el valor del metro porque eso lo vamos a transformar y abajo el equivalente del metro que en centímetros que vendría a ser 100 centímetros y Muy procedemos bien, a la muy bien, Sebastián. Gracias. Muy bien, excelente. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer solamente es eliminar unidades, ¿verdad? Elimino la unidad centímetro con centímetros y me queda 30 por 1 y dividido para 100. 30 por 1 es 30, dividido para 100, en este caso es 0,3 metros, ¿verdad? Como ya tenemos transformado, ¿sí?, los centímetros a metros, ahora sí vamos a proceder a calcular según como me indique en este caso cada tema. O cada, en este caso, perdón, cada literal. El primer literal me dice que tengo que calcular la velocidad angular, pero la velocidad angular depende de quién. Depende, en esta fórmula que tenemos aquí, depende del periodo y de la frecuencia.
no siempre tenemos que hacer en orden, ¿sí? Lo que me pide el problema, no siempre, ¿sí? Pongamos, en este caso, vamos a resolver la velocidad angular, pero no podemos resolver la velocidad angular si no hay periodo ni frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia que es igual, si nos damos cuenta que la frecuencia es igual al número de vueltas o de revoluciones sobre el tiempo. Ahora, siempre cuando haya n, cuando hay n y hay t minúscula o tiempo, calculo en primer lugar la frecuencia y el periodo. Nuevamente explico, cuando tengo n y tiempo o el número de vueltas y el tiempo, siempre calculo la frecuencia y el periodo. En este caso, primero voy a proceder a hacer el literal B y después voy a proceder a hacer el literal A, ¿sí? Como indiqué, no siempre tengo que hacer en orden como me pide el problema, sino yo tengo que analizar en este caso los datos conocidos con, en este caso, la fórmula indicada. En este caso voy a utilizar o voy a realizar el literal B utilizando la fórmula de frecuencia igual al número de vueltas sobre el tiempo, ¿sí? Si en este caso nos damos cuenta que n vale 5 y t vale 3,52. ¿Me ayudan con la calculadora, por favor? ¿Sí? 5 vueltas, en este caso vale n, sobre t, que vale 3,52. ¿Me ayudan con la división entre 5 y 3,52 segundos? ¿Alguien que me ayude con la división? Voy a activar los audios. Voy a activar los audios para que puedan participar cada uno, ¿verdad? Alejandra. Da 1,42. Gracias, Alejandra. 1,42. En este caso me va a quedar HZ. HZ, me olvidé qué significa. Se llama unidades hercios. Se llama hercios. Siempre la frecuencia va a estar dado en HZ, que significa hercios o hertz, ¿verdad? Bueno, como indiqué, voy a activar los audios para que puedan participar todos. Ya habilité los audios y ya puede participar cada uno de ustedes, ¿verdad? La siguiente fórmula que voy a utilizar es la de la frecuencia con respecto al periodo. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Vamos a encontrar el periodo. El periodo lo encontramos con esta fórmula. Frecuencia igual 1 sobre periodo. Y lo que hacemos es despejar, ¿verdad? La fórmula. La fórmula despejada quedaría de la siguiente manera. Esta fórmula despejar, ya ustedes la van a hacer despejada. La fórmula despejada quedaría periodo igual a 1 sobre frecuencia. Sí, 1 sobre frecuencia, y lo que hacemos solamente es reemplazar los datos. En este caso el 1 quedaría normal sobre frecuencia, que vale 1,42 hercios. Sabemos que hercio es HZ. Y 1 sobre 1,42, ¿cuánto resulta? 0,70. Muy bien, Paul. Gracias. 0,70. En este caso me quedaría en función del segundo. Sabemos que el periodo está dado en segundos según la teoría que yo les indiqué. Ahora sí voy a calcular el literal A. El literal A voy a calcular la velocidad angular, pero la velocidad angular la puedo calcular con relación al periodo o con relación a la frecuencia. O sea, cualquiera de estas dos fórmulas puedo indicar. Bien, 2pi sobre periodo o
2pi por frecuencia, cualquiera de las dos. Pero a mí siempre me gusta, ¿sí? A mí siempre me gusta utilizar la fórmula con relación al siguiente, en este caso, con relación al dato que encontré anteriormente. Y el dato que encontré anteriormente es el periodo. Voy a utilizar la fórmula de la velocidad angular con relación al periodo, pero también la puedo utilizar con respecto a la frecuencia, porque también ya tengo el valor de la frecuencia. Ya es opcional, ¿sí? Cualquier fórmula que ustedes utilicen. Igual la respuesta va a ser la misma. Bueno, 2pi significa 6,28, ¿sí? 6,28 significa 2pi, radianes. RAD. 2pi significa 6.28 directamente, eso ya es un dato conocido. Es una vuelta, en este caso, de una circunferencia. Sobre el periodo, que es igual a 0,70. ¿Cuánto me da al dividir 6,28 para 0,70? 8.97. Muy bien, 8.97. 8.97 en este caso, radianes sobre segundo, porque esa es la unidad fundamental, en este caso, de la velocidad angular, ¿verdad? Esa sería la unidad fundamental de la velocidad angular, radianes sobre segundos. Luego, vamos con el literal C. El literal C me indica que debo de calcular, en este caso, el literal C, debo de calcular es el ángulo descrito. Y para calcular el ángulo descrito, aquí tenemos la fórmula, que es, en este caso, velocidad angular por tiempo. Entonces aquí está la fórmula despejada que vamos a utilizar. Ángulo descrito es igual velocidad angular por el tiempo, ¿verdad? Sabemos cuánto vale la velocidad angular, vale 8,97 y el tiempo también me lo da el ejercicio. El tiempo es el que está aquí, el que me indica como dato, ¿sí? El que estoy encerrando, el tiempo vale 0,85 segundos. No es este tiempo, no. El tiempo que me da como dato, no, porque me está indicando el tiempo del literal C. O sea, si no me hubieran dado este tiempo lo utilizaría, ¿verdad? Este tiempo lo utilizaría siempre y cuando no me hubieran dado este tiempo. Pero como me dan este tiempo, tengo que trabajar con este tiempo. O sea, por eso me piden el ángulo descrito con relación a este tiempo. O sea, lo voy a calcular con respecto a 0,85. ¿Sí? Voy a ubicar dos paréntesis. Indica el producto. ¿Estamos? Y vamos a ubicar el valor de la velocidad angular. En este caso es 8,97 radianes sobre segundos. Y vamos a ubicar el valor del tiempo, que en este caso es 0,85 segundos, ¿verdad? Al multiplicar 0,85 por 8,97, ¿cuánto resulta? 7,62 con... No le escuché bien. 7, elimino primero las 62, unidades. 45. 7,62, 45. Me dicta nuevamente. 7,62 con 45. Solamente dos decimales. 7,62 sería. ¿Sí? En este caso, radianes. Porque el ángulo descrito yo les indiqué que debe estar en radianes, ¿verdad? RAD. Y por último, sí, vamos a encontrar su aceleración centrípeta, que viene está dado por el literal D, ¿verdad? La aceleración centrípeta me dice el literal D. Sí, voy a encontrar la aceleración centrípeta, hace que viene está dado por dos fórmulas, así mismo, ¿verdad? Las dos fórmulas
es con respecto a la velocidad tangencial y acá también es con respecto a la velocidad angular. Voy a utilizar la segunda fórmula ya que no tengo la velocidad tangencial, ¿verdad? No tengo la velocidad tangencial, pero sí tengo la velocidad angular. Por lo tanto, si utilizo con la velocidad tangencial, tengo que aplicar otro procedimiento. Entonces, voy a utilizar la velocidad angular, ¿sí? Esta fórmula, porque sí tengo el dato de la velocidad angular. Por lo tanto, voy a utilizar esta fórmula. Velocidad angular al cuadrado por el radio descrito, en este caso, por la partícula. Igual. Y asimismo, voy a utilizar en este caso los paréntesis, en este caso al cuadrado, por otro paréntesis, ¿verdad? Obviamente vamos a ubicar aquí en primer lugar el valor de la velocidad angular. En este caso el valor de la velocidad angular es 8,97 radianes sobre segundos. Eso lo vamos a ubicar dentro del paréntesis. Y lo que vamos a indicar, en este caso, fuera del mismo, ¿sí? 0,85, perdón, el radio vale 0,3 metros, ¿verdad? Eso es lo que hemos transformado, 0,3 metros. ¿Sí? ¿Cuánto me da ya todo esto realizado? 24.1. Disculpe, todo. O sea, 8,97 al cuadrado por 0,3. 24 puntos. Nuevamente me indica Mogrovejo, Angie. Sí. 24. Punto 13. 24,13, ¿verdad? ¿Sí? Y siempre la velocidad angular va a estar dada en ¿qué? Perdón, la aceleración centrípeta va a estar dada en ¿qué? En metros sobre segundos al cuadrado, como lo hacíamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? Metros sobre segundos al cuadrado. Ya. Y bueno, eso es todo, mis estimados estudiantes. ¿Sí? El día de hoy